Bueno, imaginemos esto por un segundo. Estamos parados en la plataforma de una estación. Sopla una brisa súper agradable, por el altavoz avisan que el tren está a punto de llegar, bajamos la mirada hacia las vías y ahí está. Un detalle súper curioso, entre cada sección de riel metálico hay un huequito, es decir, como si a la vía le faltara un pedazo literal, como si estuviera tomando aire. Y lo más loco es que ese espacio siempre está ahí, no importa si hace un calor tremendo o si está lloviendo a cántaros. Es uno de esos misterios de todos los días que solemos pasar por alto, pero en esta explicación vamos a resolverlo paso a paso. Y la gran pregunta de esta sección es precisamente esa. ¿Cuál es el propósito de la separación en los rieles del tren? Pensemos un momento. Un tren es una máquina gigantesca y rapidísima. Entonces, ¿por qué demonios necesitaría un camino con cortes en vez de una pista continua y perfectamente lisa? A simple vista hasta parece un error de construcción, ¿verdad? Lo lógico sería pensar que una vía sin interrupciones daría un viaje muchísimo más suave. Pero resulta que esos pequeños milímetros de vacío no son ni un defecto ni un descuido. Para nada. Son una genialidad absoluta, que créanlo o no, previene desastres gigantescos. Y para entender cómo funciona, vamos a usar algo que a todos nos encanta, el chocolate. Pensemos en esos enormes rieles de acero como si fueran unas barras de chocolate que olvidamos al sol en un día de campo. Si tenemos esa barra envuelta en papel aluminio, súper apretada, y el calor del sol empieza a hacer lo suyo, el chocolate obviamente se va a derretir y va a querer estirarse. ¿Y qué pasa? Pues el pobre papel aluminio se rompe o se arruga todo porque simplemente no tiene la flexibilidad para aguantar ese nuevo tamaño. Pero claro, si el envoltorio está un poquito más suelto, más holgado, el chocolate tiene todo el espacio del mundo para derretirse, estirarse y acomodarse sin destruir su empaque. El punto clave aquí es que hay que darle al acero espacio para respirar. Porque sí, el acero de las vías hace exactamente lo mismo que el chocolate, aunque parezca un material súper duro que jamás se movería. Esos huequitos que vemos entre los rieles son como ese envoltorio holgado. Le dan al metal el espacio vital que necesita. Así de simple. Cuando hace calor, el riel crece. Y cuando hace frío, se encoge. Si no existiera ese pequeño vacío, la vía sencillamente se arrugaría o se rompería al tratar de acomodar su nuevo tamaño. Y bueno, en el mundo de la física, esto tiene un nombre muy elegante. Se llama expansión térmica lineal. Suena a algo que diría un científico de bata blanca, pero el concepto es súper fácil de imaginar. Básicamente a los metales les afecta muchísimo la temperatura. Cuando hace calor, los diminutos átomos del acero literal se emocionan. Empiezan a vibrar con un montón de energía y se empujan unos a otros para tener más espacio. Ese empujoncito microscópico, multiplicado por todo el material, hace que la pieza entera crezca. Y claro, al revés, cuando hace frío, los átomos se relajan, se juntan más y la pieza se contrae. Aquí es donde la cosa se pone matemática, pero no se asusten. Cada material tiene como su propia personalidad térmica, un coeficiente que nos dice qué tanto le gusta estirarse. Por ejemplo, imaginemos un tramo de riel estándar de acero, digamos unos 10 metros de largo. Si pasamos de una noche súper fría a un mediodía todo sol, o sea, un cambio de temperatura de unos 30 grados Celsius, tenemos que calcular el cambio de longitud. Con todos esos átomos vibrando como locos, ¿cuánto creen que se estiraría ese riel gigante de 100 metros? Pues la respuesta es apenas 3.6 centímetros. Así es, un pedazo de acero de 100 metros, que es larguísimo, se estira menos de lo que mide un pulgar. Uno lo ve y piensa, ¿es en serio? ¿Tanta ingeniería y tanto hueco por un cambio tan chiquito? Parece hasta ridículo. Pero ojo, aquí es donde la física nos da una lección increíble, porque esos 3,5 centímetros esconden una fuerza que da bastante miedo. Ignorar esos pequeños centímetros tiene consecuencias catastróficas. Esto se conoce como abombamiento o buckling en inglés. Si esos 100 metros de vía estuvieran soldados por completo, sin dejar ni un milímetro de espacio, toda esa presión de los átomos expandiéndose no tendría por dónde salir. Al no poder estirarse hacia adelante, el acero busca el camino más fácil y ¡pum!, se dobla violentamente hacia los lados o hacia arriba. La vía literal se pliega como si fuera de papel aplastada por un elefante. Imaginemos un tren pasando por ahí a toda velocidad. Sería como entrar en una montaña rusa descontrolada, algo sumamente peligroso. Y resulta que este no es un problema de ahora. Si viajamos en el tiempo a mediados del siglo XIX, justo en el boom de los ferrocarriles victorianos, los ingenieros se rascaban la cabeza viendo cómo sus vías nuevecitas se doblaban como espaguetis al sol.
Fue gracias a mentes muy brillantes como la del ingeniero William Henry Barlow que se implementaron los primeros espacios de dilatación. Se dieron cuenta de que era imposible ganarle a la fuerza de la naturaleza. La única opción era cederle su espacio. Y así, con esa idea tan simple, nacieron estos huecos que previenen accidentes todos los días. Claro, desde el siglo XIX hasta hoy, la tecnología ha volado. Ahora vemos una diferencia enorme entre las vías tradicionales, con sus huequitos, y los rieles soldados continuamente para trenes de alta velocidad, donde la vía parece no tener fin. ¿Magia? ¿Rompieron las leyes de la física? Para nada. Lo que hacen es estirar los rieles mecánicamente, como si fueran ligas gigantes, antes de instalarlos. Luego los atrapan con anclajes fuertísimos y piedras especiales, obligando al acero a aguantar su propia expansión a la fuerza. Pero incluso con toda esta super tecnología, en lugares críticos como puentes o túneles, esos viejos y confiables espacios de separación siguen siendo 100% necesarios. Lo genial de todo esto es que la expansión térmica no es exclusiva de los trenes, afecta a casi todo nuestro entorno. Es fascinante. Así que para salir un poco de las vías, vamos a repasar 3 curiosidades sorprendentes sobre cómo este mismo fenómeno altera el mundo real en el que vivimos a diario. La primera nos lleva directo a París. Resulta que la mismísima Torre Eiffel, que en el fondo es como un mecano gigante de hierro, también hace su rutina de estiramiento. Como todo ese metal se expande con el calorcito del sol, la torre entera llega a crecer hasta 15 centímetros en pleno verano, comparado con lo que mide en el frío invierno. O sea, la Dama de Hierro literalmente cambia de estatura según la temporada del año. Increíble. En segundo lugar, volviendo a los trenes, pero yéndonos al otro extremo del termómetro, hablemos de climas súper extremos como Siberia. Allá la ingeniería funciona al revés. Como hace tanto, pero tanto frío, los metales se encogen muchísimo. Si dejaran los huecos de tamaño normal, en invierno la vía se encogería tanto que quedaría peligrosamente suelta y las ruedas saltarían un montón. Así que los ingenieros reducen el tamaño de los huecos desde el principio. Es tal cual como si la vía se apretara el cinturón para sobrevivir bien firme a los meses de invierno. Y la tercera curiosidad está justo en nuestras ciudades. Si nos fijamos en las vías de un tranvía urbano moderno, parece que no hay huecos. Las juntas son totalmente invisibles. El truco es que usan pedazos de riel mucho más cortos y unas bases de hormigón o concreto súper especiales por debajo de la calle. Esos materiales están diseñados para absorber y disipar toda esa deformación de forma subterránea. Entonces, el tranvía parece que se desliza sobre una alfombra mágica, escondiendo todo el trabajo pesado que la física está haciendo debajo de nuestros pies. Y así terminamos nuestra explicación de hoy. Hemos visto que ese simple huequito en las vías no es ningún error, sino el abrazo holgado que le damos al acero para que respire y no termine hecho un desastre abstracto. Todo por la constante danza de los átomos y la expansión térmica. Pero bueno, esto nos deja con una pregunta genial para pensar. Si un espacio tan chiquito esconde tanta ingeniería y poder, ¿qué otras fuerzas invisibles de la física están moldeando silenciosamente nuestro mundo en este preciso momento? Hay muchísimos secretos más escondidos a plena vista. Si este recorrido encendió esa chispa de curiosidad y quieren seguir descubriendo cómo funciona todo a nuestro alrededor, no olviden suscribirse al canal Entender Ya. Nos vemos en el próximo descubrimiento. Gracias por ver el video. Si quieres ver más, suscríbete y síguenos en nuestro canal de Entender Ya.